Bienvenidos al Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión y Entorno Gráfico Ediciones. Hoy nos encontramos en la Galería Ceferino Navarro para ofrecerles una preciosa exposición de la artista y académica María Teresa Martín Vival. Muy buenas, María Teresa. Buenos días. Bueno, yo creo que la primera pregunta de obligada referencia es el porqué de Frondas y Aguas a esta exposición. Pues de Frondas y de Aguas el título viene precisamente de la frondosidad porque está inspirada en el bosque. Es un bosque genérico, aunque en realidad la ocurrencia empezó después de un viaje que hice a la selva de Irati, al hayedo del Pirineo Navarro. Pero es un bosque que de alguna manera puede ser cualquier bosque. Ajá. De hecho, muchos pueden pensar que algunos de los cuadros están inspirados en la propia fronda granadina de algunos de sus monumentos, como es el caso de la Alhambra o el caso del Carmen de los Mártires. Y también hay una parte donde confluye todo, por eso digo que puede ser cualquier bosque, porque forma parte de mis paseos por el bosque de la Alhambra, aunque gran parte la idea me surgió al estar en el bosque de Irati. A mí me parece que, en fin, ya conozco tu trayectoria artística de hace ya mucho tiempo y me consta que el paisaje granadino también tiene una gran influencia en tu obra artística, ¿no es así? Pues claro, porque es el que tengo más cercano, es el que veo a diario. Ahora, por ejemplo, después de la entrevista me voy a la Alhambra otra vez a dar un paseo, aunque hoy está el día un poco lluvioso, pero siempre son otras luces y otras cosas diferentes. Es el que veo todos los días cuando salgo a andar, siempre voy con un cuadernillo, ahora por la huerta de la Vega, es el paisaje que tienes más cercano. ¿Qué otras influencias paisajísticas tiene, aparte de las que tú me acabas de comentar ahora en tu obra artística? Porque yo sé que, en fin, que eres una viajera incansable y sé que, de hecho, la naturaleza tiene una gran importancia en tu obra artística. Sí, de hecho cada vez me gustan más y echo más de menos, y me gustaría hacer más viajes de este tipo, viajes de naturaleza. Por ejemplo, el último que he hecho, que estuve en Islandia, que no es un sitio donde no haces nada más que ver paisajes, ver naturaleza, me gusta muchísimo. Sí. El que venga a ver esta exposición preciosa podrá pensar que quizá la figura, digamos, humana, pues no hace actos de presencia, pero sé que también en tu obra artística está muy presente también, ¿no es cierto? Sí, de hecho últimamente en la mayor parte de lo que hago no aparece la figura, pero precisamente porque la he hecho durante mucho tiempo y de muchas formas. La exposición precisamente que hubo antes en esta misma galería, que se titulaba Recordando a, donde una serie de pintores hicimos una serie de cuadros recordando a cualquier pintor que nos hubiera gustado. Lo mío eran dos cuadritos, porque eran de pequeño formato todo, dos pequeños cuadros sobre la figura, sobre figuras. Bueno, en esta exposición en concreto, ¿qué técnicas vienes utilizando para el desarrollo de toda esta producción que estamos viendo en esta galería? Pues las técnicas son normalmente técnicas mezcladas, no hay una técnica exclusiva y pura. Por ejemplo, en los papeles utilizo de todo. Empiezo normalmente con un monotipo con óleo sobre papel, sobre eso voy trabajando con guaches, con acrílicos, tinta china, acuarelas, lápices, de todo. Y en los lienzos normalmente son acrílicos, aunque parte porque me preparo yo los colores con pigmentos y esto, pero en fin, lo llamaremos acrílicos por ser solubles en agua. Y tus influencias concretamente en esta exposición, me refiero a influencias de otros artistas, ¿cuáles pueden ser? Yo creo que aquí siempre está presente, no sé, la influencia de los que siempre me han gustado a mí, que es con los que aprendí casi de niña, que son la pintura francesa. Y pues de los españoles, pues no sé, yo siempre el color, la luz, pues sería Sorolla, aunque no haya así nada en concreto parecido, pero en fin, siempre están presentes ahí. También me consta que en tu obra artística la influencia no solamente de la pintura también está presente, ¿no? Pues por ejemplo se me ocurre la influencia literaria de la poesía, ¿no? Hay mucha obra que puede decirse que está también, digamos, tomada de la propia obra literaria, ¿no es cierto? Pues casi estuve pensando titular la exposición o alguna próxima, porque el mes de abril, que a mí me es favorito, sí. en el diario incompleto de abril de mi tía Elena, por ejemplo.
Y en esto, sí, además me gusta mucho porque cuando tú lees la poesía te da también otras claves y otras ideas y otras ocurrencias a la hora de muchas veces cosas que no se te han ocurrido a ti, te las da un verso, ni siquiera te las da el natural, pero te la puede dar un verso, un poema entero o simplemente un verso o una imagen o una metáfora creada por alguien, sí te puede dar a ti otra posibilidad, otro campo de cosas que a ti no se te habrían ocurrido. A mí se me viene a la memoria concretamente aquel poema titulado La música callada, de tu tía Elena, recogiendo un verso de San Juan de la Cruz, sí, que demuestra que efectivamente, bueno, también la poesía se nutre de la propia pintura. Me parece que en este caso, bueno, pues tendría que preguntarte, bueno, qué influencia tuvo sobre ti como artista y como persona tu tía Elena Martín Vivaldi. Pues mi tía Elena es que era una persona que te enseñaba a mirar, porque de la misma manera que ella andando por la ciudad de pronto hace un poema maravilloso, en Diario Incompleto de Abril, o eso, a un árbol en flor en medio de la calle en esta época del año, esas pequeñas cosas que uno debe de aprender a ver, que no hace falta tampoco son los grandes paisajes ni las grandes cosas para que ocupen un asunto artístico tanto literario como pictórico, como de cualquier cosa. Hay veces que en la cosa más pequeña puede aparecer una imagen preciosa. Entonces ella eso lo hacía maravillosamente y enseñaba a mirar. Aparte que ella, desde luego, aparte de ser una poeta de honda sensibilidad, era una persona entrañable, de un trato verdaderamente exquisito, ¿no? Y a mí, ya te hablo de mí personalmente, bueno, pues también tuvo, bueno, pues una influencia bastante grande, precisamente porque supe cómo no es incompatible, digamos, el arte, en este caso la poesía, con el trato personal afable. Entonces, tú como artista, en este caso como artista plástica, ¿tú crees que realmente la pintura se puede establecer, digamos, bueno, pues un coto, una frontera, digamos, radical entre, por ejemplo, otras artes? ¿O hay una comunión, digamos, entre unas y otras? Yo creo que entre las artes es muy difícil establecer fronteras, porque, hombre, evidentemente no es lo mismo un cuadro que una sinfonía, pero todas las imágenes son aplicables. Yo creo que son como pasa con el flamenco, con los cantes de ida y vuelta, que tanto unas se nutren de otras como las otras de las unas. De la misma manera que a mí me sirve la poesía, pues muchas veces al poeta le puede servir una imagen en un cuadro, o a un músico, o yo, por ejemplo, que pinto con música, la música no te sugiere, pues yo no creo en la música descriptiva, vamos, salvo concretas cosas de música descriptiva, pero la música sí te ayuda a lo mejor a crearte un estado de ánimo determinado, te ayuda pues o a la serenidad o a la pasión, eso sí. Entonces yo creo que siempre hay una intercomunicación entre unas artes y otras. A tu tía recuerdo que también no era impermeable a los influjos, pues no solamente de otras artes, sino de otras disciplinas del saber. La ciencia, por ejemplo. ¿A ti te ocurre lo mismo en el ámbito de la pintura? ¿Ves alguna influencia también, digamos, pues no sé, pues porque yo he visto exposiciones tuyas en el que, por ejemplo, la propia, si no la propia astronomía, sí, digamos, la astrología ha influido en algunos de tus cuadros? Sí, que hice una serie sobre, no era sobre la astrología, porque es una cosa en la que yo particularmente no creo en absoluto, sino porque ha sido la simbolización y la representación de los signos del zodíaco, es una cosa ancestral, que viene de siglos, desde Babilonia ya se empiezan a representar, y bueno, era una forma pues de reinterpretar algo que ya llevaba mucho tiempo haciéndose en el mundo del arte. Pero yo sí soy muy curiosa, por ejemplo, los temas vegetales, me gusta mucho la botánica, me gusta todo, me gusta la astronomía, me gusta todo y me divierto con todo. Entonces, de alguna manera, pues hay veces que puede aparecer. Incluso ha habido exposiciones tuyas, antológicas, yo recuerdo una en concreto sobre los toros, sí, que también ha tenido sobre ti una impronta, digamos, bastante grande, ¿no? Teniendo en cuenta que la fiesta está ahora también en un momento, digamos, de cierta controversia, ¿cómo valoras tú precisamente ese arte, el arte de taurino dentro de la propia, porque además es algo universal, influye en Lorca, influye en multitud, digamos, de pintores? ¿Cómo lo ves tú, digamos, a estas alturas, digamos, en este momento en el que, digamos, la controversia está servida?
pues no sé, yo creo que como siempre se sacan las cosas mucho de quicio. Y evidentemente la tauromaquia, digamos que es un anacronismo en el mundo, pero quizá precisamente por eso es lo que tiene esa extraordinaria fuerza y ese extraordinario, digamos, valor artístico cuando se produce, que desgraciadamente no se produce siempre. Y yo también, de la misma manera que hice lo del zodíaco y tal, de la misma manera fue a hacer la tauromaquia, como algo que todo el mundo había hecho, siempre se había representado, y fue a hacer otra versión mía de la tauromaquia. Yo diré que me gustan mucho los toros, pero me gustan muchísimo los animales, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, sé que eres una persona inquieta, sé que cuando, como artista, en el momento en que ya estás ofreciendo una exposición, ya estás cavilando sobre nuevos proyectos, yo creo que es inevitable pues preguntarte, bueno, ¿qué estás pensando, digamos, para futuras exposiciones? En fin, ¿hay algo que está en mente ahora mismo? De momento, normalmente cuando hay una exposición siempre se produce una pequeña laguna, cuando estás con la exposición, una vez que digamos has terminado un proyecto. Entonces yo ahora lo que hago es dibujar. Yo voy dibujando, a ver, y todavía no tengo muy claro por dónde va a salir. Entonces eso es como, digamos, pensar y almacenar datos. Ya después no sé por dónde saldrá. Bueno, ya que has mencionado los libros, bueno, resulta que en fin, los que te conocemos sabemos que has hecho muchísimas ilustraciones para ilustrar precisamente pues obras literarias, ¿no? ¿Cómo valoras tú precisamente esa actividad tuya? Pues es una cosa que la verdad es que me gusta mucho, por lo mismo que te estaba diciendo antes, porque de alguna manera la lectura de algo, de lo que sea, de un libro entero, de un poema solo, te da de pronto otras perspectivas, otras visiones, otros mundos, y te permiten a lo mejor unas libertades que el cuadro a lo mejor no te las da. Entonces una capacidad a lo mejor de fantasía o de juego, sobre todo de juego, que es muy, muy, muy gratificante. Pues María Teresa, yo te agradezco muchísimo que nos hayas recibido en esta galería, también a Ceferino, como es lógico, su amabilidad por dejarnos grabar esta exposición. Y desde aquí pues me gustaría ya emplazarte pues para que en otra ocasión podamos ir a grabarte a tu estudio, que sería una experiencia realmente pues muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, María Teresa. Pues de nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues sin más nos despedimos, pero no os vayáis porque en unos instantes estará Carmen Pérez para hablaros de novedades y recomendaciones literarias. Hola, os voy a presentar las recomendaciones para esta semana. Para los más pequeñitos de la casa y también para los más adultos que estamos en un bucle sin fin de no poder pararnos ni un segundo, os recomiendo este cuento, se llama Espera. Nos da una lección de vida, la verdad, a todos, tanto a los mayores o los adultos como a los pequeños. En este cuentecillo, que es súper sencillo, la mayoría todo lleno de imágenes, nos demuestran la importancia de las pequeñas cosas y cómo esas prisas no nos dejan disfrutar de ellas y no nos dejan hacerle a nuestros hijos disfrutar también de ellas. Entonces os lo recomiendo para que os toméis un segundito y podamos disfrutar de las cosas bonitas, ¿vale? Luego os quiero recomendar esta preciosa edición de 100 años de soledad. Diréis, pues 100 años de soledad tiene tantísimo tiempo, ¿cómo lo recomienda? Lo recomiendo encarecidamente siempre. Es un libro precioso. Si se podía mejorar aún, pues incluyen ilustraciones de Luisa Rivera, la edición en tapadura, cosida, una maravilla, creo que es un regalo seguro. Y para quienes no conozcáis el mundo de García Márquez os lo recomiendo, y para quienes no conozcáis el realismo mágico que este autor trataba, es una obra indispensable. Y por último, la recomendación para esos poetas que sabemos que nos ven y que nos siguen, se llama Toda la calma, de la editorial Entorno Gráfico, y es de José García Aguilera. Este granaíno afincado en Motril nos sorprende con una recopilación preciosa de poesía que como siempre digo, lo recomiendo a los que os guste y a los que no también.
O sea que hasta aquí mis recomendaciones, nos vemos la semana siguiente.